¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Como ya vieron en el título del video, les voy a enseñar a hacer una rosca de reyes, pero no cualquier rosca, sino para mi consideración, la mejor rosca que va a haber y que vas a probar. Porque siempre que partimos una rosca de reyes, todos nos peleamos la parte blanca, la parte de azúcar. Y yo me puse a pensar, ¿por qué no alguien crea una rosca con toda la cubierta de azúcar? Pero yo nunca la he visto, creo que no existe. Si tú alguna vez la has comido o la has visto, déjamelo en los comentarios, pero yo te lo puedo asegurar que no existe. Y dije, si nadie la hace, pues yo la voy a hacer. Así que te voy a enseñar a hacer la mejor rosca de reyes, o al menos la más rica. Y así nadie va a estar peleando por los pedazos, porque todos van a ser iguales. ¿Están listos para ver cómo se hace esta hermosura? Ya se me antoja, pero vamos con el video. Esto es ¡Qué bien chinga! En esta receta les voy a enseñar a hacer una rosca de reyes mediana. Realmente los ingredientes son fáciles de conseguir y muy baratos. Los ingredientes se los voy a dividir en dos partes. La primera van a ser los ingredientes para hacer la masa y la segunda para hacer la pasta, que es la pasta blanca que va encima de nuestra rosca de reyes. Y al final de este video les voy a decir cuánto me costó hacer esta rosca. Así que empecemos con los ingredientes de la masa. Empecemos. El primer ingrediente y base es la harina de trigo. Vamos a necesitar medio kilo, o sea, la mitad de esto. Después necesitaremos 20 gramos de levadura. Estos sobres, cada uno tiene 11 gramos, así que necesitaremos 2 sobrecitos de estos. Aquí 150 gramos de azúcar, previamente pesada. De mantequilla o margarina vamos a necesitar 100 gramos. Esta barrita tiene 90, así que echaré un pedacito más. Mucho ojo a esta parte. Vamos a necesitar 4 huevos. 2 van a venir enteros con clara y yema y 2 desclarados. Esto quiere decir que solo va a venir la yema. Estos huevos vienen desclarados porque la clara da mucho líquido y no necesitamos tanto. También vamos a necesitar 25 gramos de canela molida. Aproximadamente vamos a necesitar 100 mililitros de leche, pero esta la vamos a ir incorporando poco a poco, así que puede ser más o menos, dependiendo cómo nos las vaya pidiendo nuestra masa. Después de que realizamos este pequeño cráter para agregar todos los ingredientes, empecemos con la levadura. Recordemos que son 2 sobres, o sea 20 gramos. Ahora el azúcar. Aquí lo que podemos hacer es mezclar todo lo seco y volver a hacer este cráter. Ahora bien, empezamos a hacer el cráter sin desperdiciar nada de harina. Listo, 100 gramos de mantequilla y el cachito que nos faltaba. Esta vamos a trozarlo un poquito más para que sea más fácil. Ahora vienen los huevos, los enteros y los desclarados. Los 20 gramos de canela. Y ahorita agreguemos un poco de leche. Solo un poco. Y la masa nos va a ir pidiendo poco a poco la leche. Primero haremos todo lo líquido y después incorporaremos la harina para que sea más fácil. De esta manera. Lo que es más difícil de hacer es la mantequilla. Por eso debe de estar a temperatura ambiente. Si está fría la mantequilla nos va a costar mucho, así que a temperatura ambiente o métala tantito a su horno de microondas. Listo, miren, la consistencia. Ahora sí empezamos a agregar la harina. Aquí ya hace falta un poco de leche. Agregamos otro poquito. Y así iremos agregando la leche conforme nos los vaya pidiendo. Aproximadamente para medio kilo de harina son 100 mililitros, pero como les menciono, puede ser más o puede ser menos. También depende de la temperatura de donde estén ustedes viviendo. Ya empiezo a oler a rosca de reyes. Miren, ya va quedando poco a poco. Y les recomiendo que lo amasen entre 15 y 20 minutos, dependiendo también la fuerza que tengan. Amásenlo y ahorita vemos cómo va quedando la masa. Y miren, más o menos así debe de quedar la masa. Ya no se nos pegan las manos ni en la mesa. Al finalizar solo le hacemos pequeños giros, así,
y se van a dar cuenta, si ya no se les pega, a la mesa, entonces ya está lista su masa. Le di más o menos 15 minutos a la masa, pero depende mucho de tu fuerza, depende mucho del tipo de amasado y también depende mucho de tu harina. Pero esta ya está lista. Ahora la vamos a dejar reposar para que infle y crezca el doble de su tamaño. Lo vamos a poner en un recipiente que ya tengo por aquí, en este. Pero antes de poner la masa, vamos a hidratarlo con un poco de aceite. Aquí tengo el aceite, echamos un chorrito, poquito, e hidratamos para que no se nos pegue y esté fresca nuestra masa. Listo. Ponemos nuestra masa, la vamos a dejar alrededor de una hora y media. Aquí le ponemos unas gotitas nada más. Listo, con eso. Y esparcimos. Para que no se le vaya a crear ninguna costra. Aquí tengo una bolsa, se la vamos a poner. Y por último, le ponemos su tapa. Y así la vamos a dejar una hora y media, una hora. Mientras esperamos que fermente la masa, vamos a hacer la pasta. Y estos son los ingredientes: 400 gramos de harina, la que nos sobró, un chorrito de vainilla, una pizca de bicarbonato, este es para darle el color característico de la pasta, 300 gramos de manteca vegetal, necesariamente debe de ser manteca vegetal, no le vayan a poner manteca de puerco, debe ser vegetal. Y por último, 5 yemas de huevo, o sea 5 huevos desclarados. Empecemos con la preparación de esta pasta. Primero vamos a hacerla a trocitos para que sea más fácil incorporar los demás ingredientes. Vamos a agregar las 5 yemas, el bicarbonato, el chorrito de vainilla. Ah, por cierto, me faltaron 300 gramos de azúcar. Todo esto lo vamos a revolver primero. Ya que esté bien revuelto, le vamos a meter la harina. Aquí van los 300 gramos de azúcar. Tenemos que quitar todos los grumos de la manteca como este. Hay que deshacerlos. Así poco a poco vamos integrando los ingredientes. Ahora vamos a integrar las yemas de huevo. Y ya que estamos aquí, le metemos un chorrito nada más. Y la pizca. Listo, con eso es más que suficiente. Y empezamos a agregar todo. Ya que la mezcla esté homogénea, empezamos a agregar la harina. Huele delicioso. Procuren siempre tener su mesa o su área de trabajo limpia. Aquí nosotros previamente limpiamos y desinfectamos la mesa para que podamos trabajar con este tipo de masas. En este caso con este tipo de pastas. Como se pueden dar cuenta, todavía tiene grumos que hay que deshacer. Estamos haciendo esta cantidad porque le vamos a poner esta pasta a toda la rosca. Literal le vamos a hacer como si estuviéramos tallando ropa, para que todos esos grumitos desaparezcan. Y los que encuentren, agárrenlos y rómpanlos. No se debe de ir ninguno. Si pudieran estar aquí y oler qué tan rico huele. Creo que ya va quedando. Vamos a unir todo y agregar la harina. Nos vamos a ayudar de una espátula. Y ahora sí, agreguemos la harina. Esos son los 400 gramos. Ya se empieza a sentir como una pasta. Esta pasta no debe de quedar tan aguada, porque si no se va a despegar de la rosca. ¿Y ya vieron el color? Esto es gracias al huevo, a las yemas de huevo y al bicarbonato. Cuando se cocine obviamente pues va a quedar más doradito y más bonito. Y de esta manera queda nuestra pasta. Debe de quedar un poquito más aguada que la masa de la rosca. ¿Ya vieron? No es la misma consistencia, esta es diferente. Pero así debe quedar, para que sea fácil de amoldar y de ponerla encima de nuestra rosca. Vamos igual a guardarla y ya venimos con nuestra masa de rosca ya fermentada, para empezar a vestir nuestra rosca de reyes. La espera terminó, ya pasó una hora y media, ya está, como pueden ver ya me bañé. Miren, ¿ya vieron cuánto creció? Ahora vamos a sacarla. También para eso es el aceite, para que resbale y no nos cueste sacarla o se pegue en el recipiente. Y le vamos a sacar todo el gas. De esta manera. Miren, aquí se pega un poquito.
Cuando esto pase vamos a ponerle un poquito de harina. Se la ponemos de esta manera para que no se pegue. Le damos una leve amasada, así, y le empezamos a dar forma. Nos podemos ayudar de un rodillo, pero como yo no tengo, me voy a apoyar de un vaso de Halloween, aunque ya viene Navidad, pero de Halloween. Y empezamos a estirar. Y ahorita viene la parte divertida, que es vestir la rosca de Reyes y también ponerle los muñecos. Hacemos esto, estiramos bien y aquí doblamos y unimos con nuestro rodillo y en este caso con nuestro vaso. Unimos bien para que la masa sea más fuerte. Y de este lado lo mismo. Unimos. Hacemos esto por última vez. Así. Y unimos. Ahora sí, le vamos a poner los muñequitos. En esta que vamos a hacer, que es mediana, le vamos a poner 5 muñequitos. Así acostaditos, así. Aquí. Aquí. Aquí y aquí. Y los escondemos. Lo escondemos de esta forma. Vamos. Hacemos un tipo rollo. Y listo, ya no se ve. Ahora vamos a girar esto. Aquí como lo unimos, lo vamos a unir con agua. Vamos a ponerle un poquito de agua. Para que se pegue nuestra masa. Y aquí se una. Ahora vamos a ponerla en la charola y vamos a dejar que repose para que estiremos y demos bien la forma a nuestra rosca. Ponemos nuestra charola y con la manteca vegetal vamos a humectarla. Nuestro horno ya tiene 15 minutos precalentándose, así es que luego la vamos a meter. Hay que esparcirla bien. Listo, vamos a colocar nuestra rosca. La colocamos aquí y la empezamos a estirar un poquito. Dejamos que repose otro poquito más para que la podamos estirar a su tamaño que debe de ser y podamos aplastarla. Ahorita, como se pueden dar cuenta, no estira muy bien. ¿Ya vieron? Listo, ya pasaron unos 20 minutitos, así que miren nada más. Ahora sí ya se puede estirar. Que estirar para que agarre el tamaño necesario y empezamos a aplastar. En vez de ponerle yema de huevo para que brille nuestra rosca, le vamos a poner leche evaporada. ¿Por qué huevo no? Porque el huevo hace que se achoquille al día siguiente y pues la rosca ya no va a saber tan rica. Normalmente la rosca nunca se acaba en una sola noche. Tenemos para a lo mejor en el desayuno comernos un pedazo. Entonces esto no pasa con la leche evaporada y vamos a rociarla con eso. De esta manera. Ahora que terminemos vamos a dejar reposar para que seque. O sea, ¿qué serán? Unos 5 o 10 minutitos. Dejemos que repose y ahorita vamos a preparar todos los ingredientes para vestir nuestra rosca. A esta rosca solo le vamos a poner ate, porque los muéganos la verdad a ninguno de nosotros nos gusta. Este ate es de la Costeña, me salió en 40 pesos, algo así, es un poquito caro. Ustedes lo pueden conseguir, no sé, en algún supermercado un poco más barato. Y también, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Está muy rico. Ahora sí vamos a vestir a nuestra rosca. Con nuestra pasta la vamos a hacer así, va a tener un grosor aproximado de 3 milímetros y nos vamos a apoyar de un cuchillo. Quitamos esto y esto. De esta manera. Esto obviamente no lo tiren, nos va a servir ahorita. Es para que salga un poquito más derecho.
y lo partimos a la mitad. Ahora con mucho cuidado hay que levantar esto. Y empezamos a colocar las láminas de esta manera. Trate de que sea lo más perfecto. Y vamos a colocar la última pieza, que es esta. Los pedacitos que quedan como aquí hay que rellenarlos de esta manera. Listo, ya están cubiertos. Ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Volvemos a hacer esto con la leche evaporada. Y empezamos a decorar. Como es para mí y para mi familia, pues le estamos poniendo trozos gruesos y largos. Procuren tapar las divisiones de nuestra pasta con el ate. Ahora sí, para finalizar, le vamos a dar un toque de azúcar. Y vamos al horno. Ustedes le pueden poner cualquier otro ingrediente. Ahorita nosotros le pusimos eso porque es lo que nos gusta. Solo nos gusta el latte. Pero ustedes le pueden poner lo que sea. Lo importante aquí es que lleve toda la pasta en toda la rosca. Y vamos a probarla. Bueno, pues vamos a hacer una degustación de esta rosca de Reyes. Veremos si así como se ve, también sabe. Y esperemos que no nos toque un muñequito. Vamos a agarrar un pedacito con ate. Y también les voy a enseñar cómo quedó de abajo. Agarré un pedacito chiquito. Miren de abajo cómo quedó. No, quedó increíble. Y vamos a probarla. Creo que no hay ningún muñequito por acá, ¿no? Quedó muy buena, ¿eh? Se las recomiendo. Háganla en sus casas. Su familia y sus amigos se los van a agradecer. Y va a ser una rosca de Reyes diferente a las demás. Y ya nadie se va a estar peleando por los pedazos de azúcar, porque toda va a tener azúcar. Si te gustó el Qué Bien Panadero, dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Seguiré subiendo videos de algunas recetas. También me lo puedes dejar en los comentarios para ver qué video te interesa o qué receta te interesa. Esto fue todo, Master. Te recuerdo que esto es Qué Bien Chingas.